Cristo le ama y quiere que todos lleguemos a tener vida eterna, como lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Pero nos lo dice muy claro al inicio del versículo anterior. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero. O sea que la vida eterna es conocer a Dios en toda su plenitud y al único mediador que Dios envió y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Pero para conocer a Dios solo existe un libro, que es el parámetro que nos ha dejado el mismo Dios para que lo conozcamos a Él. Y no hay otra manera de conocerlo sino solo por medio de la Biblia. Porque lo ahí escrito es cierto y verdadero, como tan claro se lo dice el mismo Dios al apóstol Juan, y como escrito está en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe, que estas palabras son ciertas y verdaderas. Porque lo que escrito está en la Biblia es vivo y eficaz. Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Página 1, Aclaraciones 8. En Aclaraciones 4 queda muy claramente explicado, de acuerdo al libro de Baruch, que solo está en la Biblia católica, en cualquiera de las versiones existentes, de cómo Dios nos está permitiendo ver que el pueblo de Israel no hace caso a las advertencias que en Baruch 6 se le dan por medio del profeta Jeremías, de que no deberían imitar, copiar, hacer lo que iban a ver en Babilonia. Pero el pueblo de Israel sí imita, sí copia y sí hacen o clonan todo lo que se hacía en la Babilonia antigua, surgiendo así la iglesia idolátrica, la iglesia mentirosa, la iglesia apóstata, la iglesia violenta que había en los tiempos en que nuestro Señor Dios Jesucristo estuvo en esta tierra, y de la cual están todas las evidencias que quedaron escritas en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento de la Biblia, con los Hechos de los Apóstoles, los 4 Evangelios y todas las cartas escritas por los apóstoles y los demás hombres de Dios, que lo escribieron por inspiración divina de su Santo y bendito Espíritu, en donde está descrita esa iglesia idolátrica, esa iglesia mentirosa, esa iglesia apóstata, esa iglesia violenta, que tanto persiguió, golpeó, encarceló y maltrató, y hasta llegó a matar a los profetas, a los apóstoles y a todos los demás seguidores de Jesucristo. Se vuelve a aclarar que en todas las citas bíblicas que en esta información se anotan, provienen de la Biblia católica latinoamericana, a menos que ya en esta Biblia que se encuentra en internet no esté la información, se anota de otra Biblia católica, como fue el caso en Aclaraciones 4, que todo lo del libro de Baruch capítulo 6 se anota de la Biblia católica online, porque en la Biblia católica latinoamericana que está en internet ya no aparecen estos libros. Ya esta Biblia católica solo tiene los mismos libros que están en la Biblia cristiana, o sea que ya solo tiene 66 libros como la Biblia cristiana, en lugar de los 73 libros que tienen todas las Biblias católicas. Y esto sucede porque en esos 7 libros que para los cristianos son considerados como libros apócrifos,
Existe mucha información sobre la idolatría, y esto Dios, en su infinito amor y misericordia, permitió que así sucediera, para que los católicos no puedan desmentir que todo sobre la idolatría es falso, porque ellos tienen en su Biblia católica, en cualquier versión de las que existen. Y si en Internet ya les están quitando estos libros, como sucede con la Biblia católica latinoamericana, existen otras versiones que todavía no los han quitado, como la Biblia católica online. Y si todas las Biblias católicas que están en Internet les quitaran esos libros, por eso Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha dejado todas las Biblias impresas, en donde sí están esos 7 libros. Esto visto anteriormente es muy importante de aclarar, porque para cualquier cosa importante en este mundo o en esta tierra va a existir un manual, un método, una guía, unos estatutos, unos reglamentos, unas reglas o leyes, unos libros que nos van a indicar qué hacer. Hasta ahorita no existe algo importante que el mundo haga y no haya en qué se base. Por ejemplo, en todas las carreras académicas que en este mundo existen, estas se van a basar en libros, manuales, guías, reglamentos, estatutos, reglas o leyes, métodos que se tienen que llevar en cualquier parte del mundo en donde se vaya a estudiar. Es por esta unificación a nivel mundial que los jóvenes pueden estudiar en cualquier parte del mundo y sus estudios van a ser validados en donde él vaya a ejercer su profesión o su carrera que haya estudiado. Esto quiere decir que para una carrera académica específica van a haber libros, manuales, guías de estudio, estatutos, métodos, reglamentos, reglas o leyes, métodos que van a ser reconocidos mundialmente para que esos estudios puedan ser validados en cualquier país del mundo. Se toma el ejemplo de los estudios porque es lo más generalizado que existe, pero así como estos, cualquier otra cosa o evento que se reconozca a nivel mundial va a tener libros, manuales, guías, estatutos, reglamentos, reglas o leyes, métodos que sean reconocidos a nivel mundial, para que esa cosa o evento tenga una validez mundial. Por otro ejemplo, podemos poner uno muy conocido a nivel mundial, como son los deportes. Estos tienen que basarse en libros, manuales, guías, estatutos, reglamentos, reglas o leyes, métodos que sean reconocidos a nivel mundial. Por esto se pueden dar eventos como los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol o de cualquier otro deporte. Volviendo al ejemplo de los estudios, no puede haber ningún alumno en el mundo que llegue a titularse de doctor si donde está estudiando lo que llevan son los libros, manuales, guías, estatutos, reglamentos, reglas o leyes, métodos que son de ingeniería industrial. En todo caso, este alumno se llegaría a titular de ingeniero industrial, pero nunca de doctor. En el caso de los deportes, no se puede jugar fútbol con las reglas que tiene el béisbol. Por lo tanto, una persona llega a graduarse o a titularse de doctor si estudia los libros, los manuales, la guía de estudio, las reglas o leyes, los métodos, los estatutos, los reglamentos que son especiales para el estudio de la medicina. Se hace este análisis porque es importante que para llegar a conocer a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, tengamos un libro, un manual, una guía, unas reglas o leyes, unos métodos, unos estatutos, unos reglamentos reconocidos a nivel mundial, que nos permita en todo el mundo poder estar hablando del mismo Dios. Y Dios
en su infinito amor y misericordia, nos dejó un único manual, un único libro, que nos permite conocerle, y este es su santa y bendita palabra, que por inspiración divina de Dios, por medio de su Santo Espíritu, que inspiró a hombres para que lo escribieran, y este libro es la Biblia. Este libro reúne todos los manuales, todas las guías, todos los estatutos, todos los reglamentos, todos los métodos, y por lo tanto en él están todas las reglas o leyes. Por esto es también conocido como el libro de la ley o simplemente la ley. Como tan claro lo dice nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando dice como escrito está en Mateo 5:17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Y es por eso que este es el único libro que hay en todo el mundo, que todas las profecías que en él están escritas ya se llevan cumplidas más de un 80% de la que sus tiempos ya se han cumplido. Y por simple lógica, las profecías que todavía no se han llegado sus tiempos, que es menos de un 20%, cuando sus tiempos lleguen también van a cumplirse. Y aquí podemos decir, lo queramos o no lo queramos, los habitantes de este mundo o esta tierra. Y lo más impactante es, lo creamos o no lo creamos, porque es algo que ya está profetizado. Y si creemos o no creemos, eso profetizado se va a cumplir, simplemente porque ya está profetizado. Y con la seguridad de que como está en la Biblia, se va a cumplir, como todo lo demás que ya se ha cumplido. Y es por esto que todo lo compartido en este canal, llamado Adoradores en Espíritu, y en este momento en las aclaraciones, es basado todo en la Biblia, y de manera primordial como está escrito en la Biblia Católica Latinoamericana, o en cualquier otra Biblia católica, o en cualquier otra Biblia que exista, como la cristiana, que lo único que puede haber es utilización de palabras sinónimas, que al final su sentido va a ser similar. Pero aclarando que no haya sido modificada por la sabiduría del hombre, con otras palabras u oraciones que no están en la Biblia original, porque Dios protege todo lo que escrito está en la Biblia. Y hay las siguientes advertencias, como escrito está en Deuteronomio 4:2. No añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios, tal como yo se lo ordeno. Pero Dios, viendo que el hombre es desobediente por naturaleza, decide revelarle al apóstol Juan los acontecimientos de los últimos tiempos. Y en esas revelaciones vuelve a mencionar que no se debe ni añadir ni quitar al libro de la Biblia. Pero aquí ya no solo advierte, aquí ya habla de un castigo, como escrito está en Apocalipsis 22:18. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Es por esto que nuestro Señor Dios Jesucristo habla categóricamente y escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero,
y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden usar palabras sinónimas o adjetivos, adverbios o palabras complementarias a la oración o mensaje, pero no cambiar el mensaje directo que Dios nos da en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Es por esto que este mismo versículo se anota de la Biblia cristiana, versión Reina Valera, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo siempre digo, y que de acuerdo a mi apreciación muy particular, que muchas veces las palabras sinónimos o el sentido de la oración empleadas en la Biblia católica son más directas. En las Biblias cristianas, por lo regular, lo que dijo nuestro Señor Dios Jesucristo se anota en rojo, para que quede más claro que esa frase u oración fue dicha por Él. Veamos el ejemplo del versículo Juan 17:3, visto anteriormente. Al inicio dicen igual, y esta es la vida eterna. Pero ahora vea lo que en la parte intermedia, en la católica dice, conocerte a ti, único Dios verdadero. Y en la cristiana dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Como que está más directo decir conocerte a ti, como dice la católica, y queda un poco más vago que te conozcan a ti, como dice la cristiana, aunque en términos generales viene diciendo lo mismo. Y aquí lo fundamental está en la parte final, como dice la católica, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Aquí se hace la separación, Jesús el Cristo, y en la cristiana, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí sí ya se han unido Jesús con lo que Él es Él, ya que Él es el Cristo. A mí me gusta utilizar Jesús y Cristo separados como en la católica, para que quede más claro que ese Jesús que Dios envió y que es su Hijo amado es el Cristo esperado y que al final llega a ser Jesucristo. Y esto es porque todo lo que en este libro está escrito fue inspirado por un Dios que no miente, como escrito está en Números 23:19. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás. Dice algo sin que lo haga, o habla sin que actúe. Para poder comprender de una mejor manera, se anota también este versículo de la Biblia cristiana, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Con este versículo reafirmo y demuestro otra vez que para mí la Biblia católica es más directa en sus palabras sinónimas empleadas o en la estructura de las oraciones. En la Biblia católica dice, Dios no es un hombre para que mienta. Y en la Biblia cristiana dice, Dios no es hombre para que mienta. Vea que la diferencia única es un, y esto es tan importante porque hace el sentido de la oración más directa, hablando en sentido singular y refiriéndose a un hombre en específico, porque de lo contrario se habla de una manera generalizada, y en la interpretación se vuelve un poco vaga, porque Dios realmente no es un hombre cualquiera, Él es un Dios. Ahora veamos en la Biblia católica dice, ni es un hijo de hombre para volver atrás. Y en la Biblia cristiana dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí hay dos aclaraciones muy importantes. La primera es, otra vez, el ser más directo utilizando es un. Esto nos hace muy bien la aclaración que Dios Padre no es un hijo de hombre, porque Él es Dios, no es hijo de ningún hombre común y corriente, o sea, un don nadie.
Y la segunda es muy importante porque es una aclaración que todos debemos tener muy en cuenta. En la Biblia católica dice, para volver atrás. Y aquí lo que nos está diciendo es lo que realmente es el arrepentimiento, que es volver atrás. Y en la Biblia cristiana nos lo dice directamente, para que se arrepienta. O sea que Dios no se arrepiente de lo que ha dicho y escrito está en la Biblia. Por lo tanto, aquí se complementa lo dicho en una Biblia u otra para que lo podamos entender mejor. Pero ahora viene lo que es fundamental en la Biblia. Fíjese lo que dice en la Biblia católica. ¿Dice él algo sin que lo haga? Y en la Biblia cristiana dice, él dijo y no hará. Y otra vez, como que está más directo, cuando nosotros nos referimos directamente a alguien. Mira, esta persona no miente. Por lo tanto, ¿dice él algo sin que lo haga? Esto no quiere decir que no esté muy claro. Mira, lo que él te diga, claro que lo va a hacer. Él dijo y no hará. Aquí lo enfático es y no hará. Como queriendo decir, porque está en interrogante. Claro que lo hará, porque lo dice él, y él es Dios, y no miente. Y de una vez vamos a ver la parte final del versículo. En la Biblia católica dice, o habla sin que actúe, y en la Biblia cristiana dice, habló y no lo ejecutará. Fíjese muy bien lo que dice la Biblia católica, o habla sin que actúe. Esto quiere decir, habla, pero no hace lo que dice. Claro que no, dice que lo que habla no se queda sin ejecución, o sin que él actúe o lo ejecute. Ahora vea y analice lo que dice en la Biblia cristiana. Habló y no lo ejecutará, como queriendo decir, nada más por hablar y no actúa, no lo ejecutará. Pero vea que esto es una negación, pero para darle más énfasis, y no lo ejecutará, claro que lo ejecutará. Esta es la razón fundamental para que todo lo escrito en la Biblia ya se haya cumplido más de un 80% y esté por cumplirse el menos de 20% restante, por lo que ahí está escrito, es dicho por un Dios que no miente. Es muy importante hacer la aclaración que ciertamente este libro fue escrito por hombres, pero para que las profecías en él escritas se hayan cumplido, se estén cumpliendo y se cumplirán, es porque esos hombres, esos profetas, esos apóstoles, esos seguidores de Dios que escribieron algo en este libro sagrado y único existente, no fue por invención de ningún hombre, sino por inspiración directa de Dios, por medio de su Santo Espíritu, como tan claro lo dice el apóstol Pedro, como escrito está en segunda carta de Pedro 1:20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado, movidos por el Espíritu Santo. Y se refuerza por lo que el apóstol Pablo escribe en segunda carta a Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Y para reforzar aún más que la Biblia es la palabra verdadera, o sea verdad, escuche, vea, lea, analice e investigue lo que Jesucristo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos sus seguidores y a todos nosotros, como escrito está en Juan 17:17. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Y vea cómo escrito está en la Biblia cristiana. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra
es verdad. Otra vez se aclara que en la Biblia cristiana aparecen las letras en rojo porque lo dice nuestro Señor Dios Jesucristo. Esto quiere decir que no lo dijo cualquier persona, sino el Hijo de Dios. Por lo tanto, esto es cierto, si es que usted cree realmente en Jesucristo. Me gusta comparar las citas bíblicas porque esto nos lleva a una mejor comprensión, porque los versículos se complementan de una manera increíble y nos permiten comprender mejor lo que Dios quiere decirnos. Como dice la Biblia católica al inicio del versículo, conságralos, y en la Biblia cristiana, santifícalos. Y esto lo único que quiere decir es, apártalos, aléjalos, retíralos, desvíalos del mal para mí. En términos generales, sepáralos o apártalos para mí. Esto quiere decir, estos son propiedad mía. Y luego dice en la Biblia católica, mediante la verdad, y en la Biblia cristiana, en tu verdad. Vea cómo dice, mediante o en tú, y se complementa con la palabra tan especial, verdad. Esto quiere decir que aparte de lo que Dios nos dice en la Biblia, que es la verdad, van a haber otras verdades que los hombres van a inventar. Y termina el versículo como nos dice en la Biblia católica, tu palabra es verdad. Y en la Biblia cristiana, tu palabra es verdad. Esto es increíble porque aquí en las dos Biblias dice lo mismo. Y esto solo es porque solo la palabra de Dios escrita en la Biblia es verdad. Nada que el hombre se haya inventado es verdad. Solo lo que está escrito en la Biblia. Y como estamos aclarando todo esto, se complementa con el versículo que le fue revelado al apóstol Juan, cuando se le permitió ver los acontecimientos de los últimos tiempos y como escrito está en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo, escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y en la Biblia cristiana dice, Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Le pido el gran favor que ponga mucho cuidado, mucha atención. Fíjese muy bien, porque esto es primordial, es lo fundamental, que complementa a que Dios no miente. Vea cómo dice en la Biblia católica, y el que estaba sentado en el trono dijo, y ahora lo que dice en la Biblia cristiana, y el que estaba sentado en el trono dijo. Esto no puede variar, porque se está refiriendo al que está sentado en el trono, y este es el Dios soberano y eterno y nadie más. Y es Él que le dice al apóstol Juan lo que aparece en la parte final del versículo en la Biblia católica, escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y en la Biblia cristiana dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y esto es la confirmación de que solo las palabras que están escritas en la Biblia son ciertas y verdaderas. Y son las únicas que son fieles y verdaderas. Y esto fue confirmado por nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando sus apóstoles le preguntan por los acontecimientos que se van a dar antes del fin del mundo, como escrito está en Mateo 24:3. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo ocurrirá todo eso? ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? Y el Señor Jesús les dice, como escrito está en Mateo 24:23. Entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar
si fuera posible, aún a los elegidos. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dice, está en tal lugar retirado, no lo crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto, a lo que se está refiriendo, está muy claro. Cuando dice, miren, el Mesías está aquí o está allá. Y luego les dice, no le crean o no les crean. La clave está al inicio, cuando dice, miren, porque se van a estar refiriendo a que miren. O sea, mírenlos, ahí están, los ídolos, porque al Dios único y verdadero no se le ve, pero sí a las estatuas, las imágenes o pinturas de santos, de vírgenes y de toda clase de ídolos hechos por las manos de los hombres. Les está diciendo que los verdaderos cristianos deben de hacer solo lo que escrito está en la palabra de Dios, porque esta es la única verdad. Y esta solo es la que escrita está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y el hombre se inventará muchas otras palabras y hará libros, manuales, catecismos y doctrinas que no están escritas en la Biblia y llevan a la idolatría. Pero solo el que se mantenga firme hasta el final, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra de lo que escrito está en la Biblia, será salvo. Como lo dijo Jesucristo, y escrito está en Mateo 24:9. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y debemos de considerar muy enfáticamente que es nuestro Señor Dios Jesucristo que dice que lo que escrito en la Biblia está, se cumplirá, como escrito está en Mateo 5:17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras duren el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Y esto que aquí se está aclarando es muy importante, porque es necesario llegar a consensar, a acordar lo que es un patrón, que permita ser el punto de partida. Por ejemplo, el sistema métrico decimal tiene un patrón único, que es el punto de referencia desde cualquier parte del mundo, y este es el metro, que es el patrón que se va a tomar como referencia en cualquier parte del mundo para que este sistema sea válido. Asimismo, Dios nos ha dejado un patrón único y verdadero como punto de referencia para poder llegar a conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Y este es su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, que es el manual único y verdadero para poder llegar a conocer a Dios. Llegando a este acuerdo, ya podemos tener un punto de referencia universal, un parámetro, un punto de partida, un patrón, para saber si lo que estamos haciendo o diciendo es confiable y está apegado a lo que Dios nos está demandando, porque será comparado con la Biblia. Por lo tanto, si la Biblia es ese único y verdadero patrón o punto de referencia universal, esto quiere decir que todo aquello que no está escrito en la Biblia
sale fuera de ese patrón y por lo tanto no es cierto. Esto es lo que nos va a ayudar a poder entender todas las aclaraciones que a futuro se van a dar en este canal, porque todas las aclaraciones van a estar apoyadas en el patrón único y verdadero que es la Biblia. Y para el caso muy especial es la Biblia católica latinoamericana. Por lo tanto, toda aclaración que quiera hacerse sobre todo lo aquí analizado será solo de acuerdo a la Biblia, no a ningún otro libro escrito por la mente humana. Y en términos generales, la Biblia es el único libro, o sea, el único patrón que universalmente se utiliza para conocer a Dios, ya que este libro, o sea, la Biblia, está en todas partes del mundo, en muchos casos tergiversado, pero es el único libro que existe casi en todos los hogares del mundo. La Biblia influye en la mayoría de las religiones del mundo, por lo que es considerada como el patrón mundial para conocer a Dios. Claro que el hombre ha sacado muchas malversaciones de la Biblia, y es por eso que se aclara que el patrón a seguir y que será considerado como un patrón único y verdadero va a ser la Biblia, sin ningún tipo de distorsiones o que le hayan quitado o agregado por los hombres. Saludos y muchas bendiciones.